Bienvenidos amigos de la guarida, ya veis aquí rodeado de juegos de mesa porque en estas fechas tan señaladas sois muchos los que os pasáis a preguntarnos sobre ellos, a preguntarnos sobre qué comprar, sobre qué es imprescindible, sobre cuántos dados necesitáis en vuestras vidas, sobre cuántas cartas necesitáis en vuestras estanterías, así que hemos hecho este vídeo para disipar vuestras dudas o para generaros todavía muchísimas más con Isam Batllés en la guarida del titán. Pero antes vamos a hablar de los diferentes tipos de juegos de mesa y de las mecánicas más usadas en cada uno de ellos. No hablaremos de todas porque hay un montón. Eso sí, avisar que a pesar de que vamos a hablar de 4 tipos de juegos, hay otros también y además se pueden entrelazar entre ellos, como por ejemplo en el cine con los géneros, que pueden juntar género bélico con cómico y hacer South Park, por ejemplo. Pues en el mundo de los juegos de mesa tenemos exactamente lo mismo. Así que vamos con el primero, vamos con los Eurogames. Los Eurogames, Eurogames, juegos alemanes, podríamos decir también que se les conoce, son los juegos más extendidos dentro del mundo jugón, de esos jugadores con pipa y que levantan la ceja mientras esperan a que el otro jugador termine su turno. Son seguramente los padres de los juegos de mesa, evidentemente con permiso de los wargames y con permiso, como no, de los clásicos, como por ejemplo puedan ser el ajedrez, el backgammon o el parchís, que es originario de la India y creado en el siglo XVI. Los Eurogames poseen más o menos estas características. El eje fundamental del juego es su mecánica. El tema para ambientar el juego es un aspecto secundario. No suelen eliminarse jugadores. De hecho, suelen existir mecanismos para favorecer a los jugadores rezagados. La duración limitada por algún factor, bien sea por rondas o algún suceso concreto, y suele durar entre 2 o 3 horas. No suelen tener mucha dependencia del idioma, excluyendo las reglas. Normalmente se usan iconos y códigos de colores en la mesa, lo que favorece exponencialmente su venta internacional. Prácticamente nula influencia del azar durante la partida. La suerte normalmente se debe al no prever qué harán los jugadores rivales durante su turno o algún sistema de cartas que facilita su rejugabilidad. No existen enfrentamientos directos con otros jugadores, sino que se compite por ser el jugador con más puntos de victoria o sucedáneos al final de la partida. Algunos juegos muy famosos de este tipo, de los Eurogames, son el Colonos de Catán de Klaus Teuber, el Agrícola de Uwe Rosenberg o esta reversión del Agrícola, el Caverna, también de Uwe Rosenberg, Puerto Rico de Andreas Seifert o Aventureros al Tren, también conocidísimo, de Alan R. Moon, o este Carcassonne, que seguramente muchísimos tenemos en casa. Vámonos al siguiente tipo de juego. Y el término Ameritrash viene de las dos palabras American Trash, o sea, basura americana, referida en este caso a los juegos de mesa y no al expresidente de los Estados Unidos. Se empezó a usar como término peyorativo, un poco para diferenciarla de lo que eran los Eurogames, que era eso que decía yo con pipa y levantando la ceja. Esto era Destroyer y con hacha, pero bueno, finalmente todo funcionó tanto esta palabra que incluso los americanos la usan, ¿no? Es un poco como el término friki, que empezó siendo como, jaja, eres friki, y ahora todo el mundo se siente ultra mega orgulloso de ser un fricazo. Y vamos con las características generales de los Ameritrash. La temática está muy desarrollada, intentando atraer a los jugadores mediante una estética muy cuidada. Por eso la base de estos juegos de mesa suelen ser películas, novelas, series o cómics. El azar suele influir de manera importante, puede ser por dados o por cartas, pero la suerte siempre habrá que tenerla en cuenta. Existe la eliminación de jugadores y de hecho suele premiarse a los jugadores que van en cabeza durante la partida. Hay conflictos directos entre jugadores y cuando algún jugador queda rezagado, los carroñeros hacen su agosto. Libertad de actuación de los jugadores, lo que permite una mayor inversión en el juego. Reglas complejas con muchos detalles, excepciones a las reglas y excepciones a las excepciones de las reglas. El Twilight Imperium, el Spartacus, un juego de sangre y traición, el Imperial Assault, el Firefly o el StarCraft son Ameritrash. Ya veis que la inmensa mayoría vienen o del mundo de las series o del mundo de las películas. Como podéis ver, el Ameritrash y los Eurogames son absolutamente opuestos, son totalmente opuestos, véase todas las características que hemos comentado. Son los dos grandes baluartes de los juegos de mesa. Te pueden gustar unos y te pueden gustar otros, pero la verdad es que entre sí son bastante diferentes.
son tan diferentes que incluso se disputan los dos grandes certámenes de juegos de mesa que hay en el año. Por un lado, el alemán Spiel des Jahres, que es juego del año en alemán, lo que pasa que hay que decirlo con mala leche porque el alemán es así, y el Origins americano, que también elige el mejor juego del año, originalmente llamado los premios Charles S. Roberts, en honor a otro gran diseñador y además padre de los wargames. Estos juegos introducen al jugador en conflictos bélicos que pueden ser históricos o ficticios. Según unas determinadas reglas, los jugadores tomarán un bando y empezará la ensalada de tortas, tiros y bombazos, y todo lo que esté en nuestra mano, sin olvidar los componentes estratégicos, tácticos, operacionales o logísticos. Desde gigantescos escenarios para representar la batalla de Gettysburg hasta pequeñas campañas o escaramuzas donde los enanos sucumben a las hordas del Quack de orcos y goblins en Warhammer o Warhammer 40.000, los wargames pues nos permiten ser un ejército y destruir al otro con gran alegría. Hay un montonazo de tipos, así que los dejamos ahora ya con otro tipo de juego muy abstracto. Y es que los juegos abstractos carecen de tema o simplemente tienen uno para ofrecer un contexto. Comparten muchos rasgos con los Eurogames, pero aquí podríamos decir que directamente no se pretende representar ningún marco identificable con el mundo real o un contexto ficticio elaborado. Simplemente hay unas reglas y los jugadores compiten entre sí. Y el caso más conocido sería el ajedrez, juego de mesa que los historiadores sitúan en el siglo III a.C., pero también tenemos el Otelo, también conocido como Reversi, del siglo XIX, o el más moderno, el azul, diseñado por Michael Kiesling y que ganó el Spiel des Jahres de 2018. Y finalmente tendríamos los juegos de sociedad o party games o juegos de fiesta, que son juegos destinados a toda la familia. Suelen tener normas sencillas y tener una duración relativamente corta, ya que su fin es entretener de manera inmediata. Seguro que todos tenéis alguno en casa, como por ejemplo un Trivial, un Party & Co o un Gestos, pero también hay otros varios, como por ejemplo el Double, el Dixit, o uno que es muy chulo pero que yo no tengo, que se llama Codenames, de Vlaada Chvátil, otro de los diseñadores más prestigiosos del mundillo, que ganó con este juego el Spiel des Jahres de 2016. Y una vez hemos visto estos cuatro tipos de juegos de mesa, vamos a ver las mecánicas más famosas. Según la Board Game Geek, existen hasta 56 mecánicas de juego. Evidentemente no vamos a hablar de todas, pero vamos a meter las que yo creo que son las más usadas o las que más nos llaman la atención. Y empezamos con las de programación de acciones, donde los jugadores realizarán colas de acciones y las ejecutarán en secuencia. Pueden provocar que la acción de un jugador posterior no se pueda realizar, en caso de juegos de puteo, o que haya que hacerlo todo muy bien, como es este caso, para que nadie falle en el modo cooperativo. Este juego es maravilloso, es de Vlaada Chvátil y otra vez este diseñador nos encanta. En los juegos de mayorías es fundamental que tus tropas, tu influencia o tu peste nauseabunda, si eres un gran demonio de Nurgle, sea superior a la de tus contrincantes en el juego para ir ganando batallas o puntos de victoria. Es el caso de Caos en el Viejo Mundo, que comentaba antes con Nurgle, Twilight Imperium o Rebellion. También existe la Guerra del Anillo ambientada en el mundo de Tolkien, pero que es peor que este de la Guerra de las Galaxias. Y tres mecánicas por el precio de uno es el caso de las subastas, de las apuestas y de las votaciones. Son tres mecánicas diferentes que a mí me resultan terriblemente tediosas porque siempre acabo perdiendo en las subastas, en las apuestas y en las votaciones. No sé qué hago con mi vida. Juego de Tronos y Spartacus son dos ejemplos claros. También existe otro, Through the Ages. ¿De quién? De Vlaada Chvátil. Yeah, thank you. We are here in Essen. Y cómo no, los juegos cooperativos, esos juegos donde todos los jugadores en teoría tienen que remar hacia la misma dirección, aunque últimamente se están encontrando con los juegos semi-cooperativos, donde sí que parece que tienes que remar en la misma dirección hasta que uno tiene
pues un final diferente y decide quemar al resto de la tripulación. Luego tenemos los deck building, construcción de mazos, donde deberás ir haciendo un mazo de cartas cada vez más poderoso a medida que vas ganando poder, influencia, maná, créditos o lo que sea que vas ganando, lo que hará que cada vez puedas usar mejores cartas para poder llevarte la victoria. Es el caso de la saga Mage Knight, por ejemplo, o del mejor juego de mesa según la Board Game Geek, el Gloomhaven. Y otra mecánica que tenemos es la de tirada de dados. Está todo dicho. En el juego los jugadores deberán tirar sus dados y elegir sus acciones a partir de esa tirada. El Dice Forge lleva esa mecánica al extremo, pero hay otros juegos que también tienen esa mecánica, como por ejemplo este Monsterlands o el maravilloso Castillos de Borgoña. Los Pick and Delivery son juegos de recoger y llevar. Normalmente hay un mapa bastante grande y tienes que coger una cosa y llevarla al otro sitio para ir ganando puntos de victorias. Son juegos que se llama multi-solo game porque normalmente estás jugando con otros jugadores pero cada uno va a lo suyo. Es el caso de, por ejemplo, de Merchants and Marauders o de este Firefly, que la verdad que a mí es una mecánica que no me acaba de convencer. Otra mecánica muy usada es el Push Your Luck, exprime tu suerte. Son todos aquellos juegos en los que debes tomar decisiones que pueden provocar reacciones positivas o negativas y que cuanto más vas usando esa acción durante tu turno es más probable que la reacción sea absolutamente negativa. De hecho, un ejemplo clásico en un juego de cartas podría ser el Blackjack. Y llegamos a los juegos de rol, donde deberás interpretar, lo cual ya es otra mecánica, a un personaje que será el protagonista, tu avatar, en esta aventura. Existen multitud de juegos de rol, lo sabemos, Dungeons and Dragons, las mansiones de la locura, hay un montonazo, más abstractos, más visuales. En el caso de Fantasy Flight Game, es una empresa que se dedica a hacer estos juegos maravillosos con licencia Imperial Assault de Star Wars, el viaje por la Tierra de Media, del Señor de los Anillos, las mansiones de la locura, del mundo de Lovecraft. Todos están muy bien, son unos maestros vendiendo aire y juegos de rol. Las mecánicas de comercio son mecánicas que sobre todo hemos visto en la saga de juegos de Pandemic. Son, pues evidentemente, momentos en los que los jugadores deberán comerciar entre sí. También lo podemos ver, por ejemplo, en el juego de Spartacus. Y también tenemos los juegos con mecánicas de colocación de trabajadores, donde iremos cogiendo los muñecos de nuestro color y ponerlos en las acciones que queramos desarrollar durante el turno. Es el caso, por ejemplo, del Caverna o de su hermano mayor, el Agrícola, donde tendremos, por ejemplo, acciones tan diversas como llevar a dos trabajadores a una cabaña para que hagan sus cositas y de donde habían dos salgan tres porque han tenido un bebé al que pondremos a trabajar inmediatamente, porque aquí las leyes del menor no sirven para nada. Aquí a trabajar y punto. Yeah, baby, yeah. Y finalmente, los juegos de mesa con mecánicas de roles ocultos. En estos juegos los jugadores deberán jugar con sus roles ocultos, como ya hemos comentado, para poder obtener la victoria a partir de sus propias condiciones. Es el caso, por ejemplo, de este maravilloso Galáctica. Son juegos deductivos, muy divertidos y donde la paranoia suele jugar un papel fundamental. Todas estas mecánicas se unen entre sí para formar juegos que pueden ser puramente Eurogames o puramente Wargames o puramente Ameritrash, o hacer una amalgama de juegos híbridos elaborados y fantásticos. El mundo de los juegos de mesa vive una época dorada y hay muchísimo de dónde escoger. Por eso es necesario identificar qué juegos te gustan para poder saber qué juegos te pueden apasionar. Pero si aún no lo tienes claro, el próximo viernes colgaremos un vídeo donde hablaremos de los fillers, de aquellos juegos sencillos con los que empezar cualquier colección. Hablaremos de dónde buscar información, de dónde comprar, las comunidades súper chulas que existen alrededor de los juegos de mesa. Hablaremos de un montón de cosas más de juegos de mesa el próximo viernes en el vídeo que colgaremos, y en directo a las 9 de la noche haremos un vídeo sobre juegos de mesa y cine y series y todo lo que está involucrado en este mundillo, donde lo vamos a pasar genial. Así que os invitamos a todos a seguir en La Guarida del Titán, a vernos en el directo del viernes. Esto es todo por ahora con Isaac Vallés en La Guarida del Titán.